Bien, entonces, vamos a ir a la lección número 3, que habla de la Iglesia Católica Romana. La tesis de entrada dice: la educación ministerial medieval fue dominada por el sistema tradicional del catolicismo. Surge la acumulación de tradición eclesiástica. Sin embargo, la teología de teólogos como Agustín y Aquino es más bíblica y dinámica. Hay una influencia marcada del sistema papal y jerárquico sobre la educación teológica. Aparece la adquisición, el sistema, perdón, la Inquisición. El sistema monástico comienza a desarrollar un remanente de fieles perseguidos por la Iglesia Católica Romana, mantuvieron el testimonio del Evangelio. Bien, la introducción dice: la teología de la Iglesia cristiana después del siglo segundo y hasta la Reforma del siglo XVI es definida por las decisiones de los líderes de la Iglesia por tradición, ¿no es cierto?, y por los teólogos tales como Agustín y Aquino. Sin embargo, la práctica del Evangelio es perseverada por creyentes fieles, muchos de los cuales son perseguidos por la jerarquía de la Iglesia institucional. El entrenamiento de líderes era la responsabilidad de la Iglesia institucional. Los monasterios tenían una influencia significativa para las misiones. La época medieval es también conocida como por la ignorancia del clero y la membresía, el oscurantismo. 3.1. La tradición católica romana se aparta de las normas bíblicas. La Iglesia, bajo la sede de Roma, había iglesias en Egipto, Grecia, Medio Oriente e India, comienza a desarrollar sus credos doctrinales y tradiciones eclesiásticas. La siguiente lista muestra cómo la Iglesia romana se apartó de la enseñanza bíblica. Los teólogos predominantes mantienen su enfoque bíblico. Ya como vimos los dos que mencionaron ya, Agustín Aurelio representaba la terminación de los padres antiguos y el comienzo de la teología latina medieval. Justo González, Historia de Pensamiento Cristiano, tomo 2, allí lo confirma o lo relata. Como los padres antiguos, su apologética, tal como la ciudad de Dios, representa una defensa del cristianismo primitivo y perseguido. Agustín usó su talento literario y oratorio para refutar a los maniqueos, el del dualismo, ¿no es cierto?, los donatistas, escepticismo y separatismo. Y lo más importante, los pelagianos, libertad de voluntad humana. Su libro Confesiones, ¿ya?, muestra una sensibilidad y madurez espiritual con la que, perdón, con la que dice aquí, la madurez espiritual con la cual los místicos, los pietistas y protestantes y los evangélicos se pueden identificar. Agustín es el teólogo más conocido de la Edad Media, principalmente por sus escritos tales como su biografía, Confesiones, que se han convertido en una lectura clásica. Bien, aquí quiero hacer algo diferente y quiero que hay varios capítulos por leer con respecto a las expresiones, el texto de Agustín. Me gustaría que, si es que hay más alumnos también, aparte del hermano Zamorano, podamos leer un capítulo cada uno. Así que, hermano Zamorano, por favor, lee el capítulo 1. Ya, capítulo. Espera, dame un segundo. Acá está. El capítulo 1 ¿del escrito completo o de lo que Ahí habla? dice: Confesiones por Agustino Aurelio, capítulo 1. Ah, ya, ya, momento, momento. Voy a llegar. Estoy ahí. Aquí está. Capítulo 1. Dice: Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes
su mortalidad y el testimonio de su pecado, el testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Y ahora, Señor, concédeme saber qué es primero, si invocarte o alabarte, o si antes de invocarte es todavía preciso conocerte. Pues, ¿quién te podrá invocar cuando no te conoce? Si no te conoce bien, podré invocar a alguien que no eres tú. ¿O será acaso que nadie te puede conocer si no te invoca primero? Mas, por otra parte, ¿cómo te podría invocar quien todavía no cree en ti? ¿Y cómo podría creer en ti si nadie te predica? Alabarán al Señor quienes lo buscan, pues si lo buscan, lo habrán de encontrar, y si lo encuentran, lo habrán de alabar. Haz pues, Señor, que yo te busque y te invoque, y que te invoque creyendo en ti, pues ya he escuchado tu predicación. Te invoca mi fe, esa fe que tú me has dado, que infundiste en mi alma por la humanidad de tu Hijo, por el ministerio de aquel que tú nos enviaste para que nos hablara de ti. Ok, muchas gracias, hermano. Bien, parece un razonamiento lógico, ¿no es cierto?, de lo que nosotros desprendemos de la Escritura, ¿no es cierto? Este Agustino, que dice el texto, nos lleva a pensar que es el precursor, ¿no es cierto?, lo menciona como eh, de textos apegados a la palabra, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver el capítulo 2, dice, ¿y cómo habré de invocar a mi Dios y Señor? Porque si lo invoco será ciertamente para que Él venga a mí. Pero, ¿qué lugar hay en mí para que a mí venga Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Señor Santo, ¿cómo es posible que haya en mí algo capaz de ti? Pero a ti no pueden contenerte ni el cielo, ni la tierra, ni que tú creaste. Y yo en ella me encuentro, porque en ella me creaste. ¿Acaso porque sin ti no existiera nada de lo que existe o de cuanto existe, resulta posible de lo que existe te contenga? Y yo existo, por eso deseo que vengas a mí, pues sin ti yo no existiría. Yo no estoy en los abismos, pero tú estás también allí, y yo no sería absolutamente, y yo no sería absolutamente, no podría ser, si tú no estuvieras en mí. O, para decirlo mejor, yo no existiría si no existiera en ti, de quien todo procede, por el cual y en el cual existe todo. Así es, Señor, así es. ¿Y cómo entonces invocarte si estoy en ti? ¿Y cómo podrías tú venir si ya estás en mí? ¿Cómo podría yo salirme del cielo y de la tierra para que viniera a mí mi Señor? Pues Él dijo, yo lleno los cielos y la tierra. Interesante, ¿no es cierto? Como este hombre Agustín, reflexiona y ve la grandeza de Dios, cómo se contiene en Él, cómo Dios está en Él, y llega a hacer estas reflexiones, ¿no es cierto?, que nos hacen también a nosotros pensar eh, como Él, porque Dios lo llena todo, ¿no es cierto? Eso es lo que sostiene finalmente. Capítulo 3. Entonces, Señor, te contiene el cielo y la tierra porque tú los llenas, o los llenas, pero queda algo de ti que no cabe en ellos. ¿Y en dónde, pues, lo que llenamos el cielo, llenados los cielos y la tierra, sobra de ti? O más bien tú no necesitas que nada te contenga, porque tú lo contienes todo, porque tú lo llenas, conteniéndolo. Porque los vasos que están llenos de ti no te dan tu estabilidad. Aunque ellos se rompieran, tú no te derramarías. Y cuando te derramas en nosotros, no te rebajas, sino que nos levantas, nos desparramas, sino que nos recoges. Pero tú
que todo lo llenas todo, la totalidad de ti. Las cosas que las cosas no te pueden contener todo entero. Diremos que solo captan una parte de ti y que todas toman esa misma parte, o que una cosa toma una parte de ti y otra una parte mayor y otras una menor. Habría que decir entonces que tú tienes partes y unas mayores que otras, pero esto no puede ser. Tú estás en todas las cosas, estás en ellas de una manera total y la creación entera no te puede abarcar. Reconociendo, ¿no es cierto?, con un razonamiento muy lógico la grandeza de nuestro Dios. Amén. Capítulo 4. ¿Quién eres tú, Dios mío? ¿Y a quién dirijo mis ruegos, sino a mi Dios y Señor? Y que otro Dios fuera del Señor, nuestro Dios. Tú eres sumo y óptimo, y tu poder no tiene límites. Infinitamente misericordioso y justo, al mismo tiempo inaccesiblemente secreto y vivamente presente, de inmensa fuerza y al mismo tiempo, perdón, fuerza y hermosura, estable e incomprensible, un inmutable que todo lo mueve, uno de esos atributos, ¿no es cierto? Nunca nuevo, nunca viejo, alfa y omega. Todo lo renuevas, pero haces envejecer a todos los soberbios sin que ellos se den cuenta. Siempre activo, pero siempre quieto. Todo lo recoges, pero nada te hace falta. Todo lo creas, lo sustentas y lo llevas a la perfección. Eres un Dios que busca, pero nada necesita. Él buscó al hombre, ¿no? Amén. Ardes de amor, pero no te quemas. Eres celoso, pero también seguro. Cuando de algo te arrepientes, no te duele, te enojas, pero siempre estás tranquilo. Cambias lo que haces fuera de ti, pero no cambias consejo. Nunca eres pobre, pero te alegra lo que de nosotros ganas. No eres avaro, pero buscas ganancia. Nos haces darte más de lo que nos mandas para convertirte en deudor nuestro. Pero, ¿quién tiene algo que no sea tuyo? Y nos pagas tus deudas cuando nada nos debes, y nos perdonas lo que debemos sin perder lo que perdonas, lo que nos perdonas, perdón. ¿Qué diremos pues de ti, Dios mío, vida mía y santa dulzura? Aunque bien poco es que en realidad lo que dice quien de ti habla, pero ay de aquellos que callan de ti, porque teniendo el don de la palabra se han vuelto mudos. Qué hermoso este capítulo. Continúa ahí en el punto 1. Perdón, capítulo 5. ¿Quién me dará, quién me dará reposo en ti? Que vengas a mi corazón y lo embriagues hasta hacerme olvidar mis males y abrazarme de ti, mi único bien. ¿Qué eres tú para mí? Hazme la misericordia de que pueda decirlo. ¿Y quién soy yo para ti? Pues me mandas que te ame, y si no lo hago, te irritas contra mí y me amenazas con grandes miserias. ¿Pero qué? ¿No es ya muchísima miseria simplemente el no amarte? Amén, ¿no? Dime pues, Señor, por tu misericordia, ¿quién eres tú para mí? Perdón, ¿quién eres tú para mí? Dile a mi alma, yo soy tu salud, Salmo 34:3. Y dímelo en forma que te oiga, ábreme los oídos del corazón y dime, yo soy tu salud. Perdón, yo soy, perdón. Eh, a ver, me perdí. Y dímelo en forma que te oiga, ábreme los oídos del corazón y dime, yo soy tu salud. Y corra yo detrás de esa voz hasta alcanzarte. No escondas de mí tu rostro y muera yo, si es preciso, para no morir y contemplarlo. Angosta morada es mi alma, ensánchamela para que puedas venir a ella. Está en ruinas, repárala. Sé bien, y lo confieso, que tienes pocas cosas que ofenden tus ojos.
¿A quién más que a ti puedo clamar para que me limpie? Límpiame, Señor, de mis pecados ocultos y líbrame de las culpas ajenas. Creo y por eso hablo. Tú, Señor, lo sabes bien. Ya te he confesado mis culpas, Señor, y tú me las perdonaste. Salmos 18, 13 y 14. No voy a entrar en el pleito contigo, que eres la verdad. No quiero engañarme, para que mi iniquidad no, no se mienta a sí misma. Salmos 26, 12. No estaré, pues, en contienda contigo, pues si te pones a observar nuestros pecados, ¿quién podrá resistir? Salmo 129, 3. Ese es el capítulo 5. Entramos al 6. Hermano Zambrano, por favor, ¿puede leer el capítulo 6? Ya. Capítulo 6 dice: Permíteme, sin embargo, hablar ante tu misericordia a mí, que soy polvo y ceniza. Déjame hablar, pues hablo a tu misericordia, y no a un hombre burlón que pueda mofarse de mí. Quizás aparezco risible ante tus ojos, pero tú te volverás hacia mí lleno de misericordia. ¿Qué es lo que pretendo decir? Dios y Señor mío, sino que ignoro cómo vine a dar a esta que no sé si llamar vida mortal o muerte vital. Y me recibieron los consuelos de tu misericordia, según lo oí de los que me engendraron en la carne. Esta carne en la cual tú me formaste en el tiempo, cosa de la cual no puedo guardar recuerdo alguno. Recibiéronme, pues, las consolaciones de la leche humana. Ni mi madre, ni sus nodrizas llenaban sus pechos. Eras tú quien por ellas me daba el alimento de la infancia, según el orden y las riquezas que pusiste en el fondo de las cosas. Don tuyo era también el que yo no deseara más de lo que me dabas, y que las que me nutrían quisiéranme darme lo que les dabas a ellas, porque lo que me lo daban llevadas del afecto natural en que tú las hacías abundar. El bien que me daban lo consideraban su propio bien, bien que me venía no de ellas, sino por ellas, ya que todo bien procede de ti, mi Dios, y toda mi salud. Todo esto lo entendí más tarde por la voz con que me hablabas, por dentro y por fuera de mí, a través de las cosas buenas que me concedías, porque en ese entonces yo no sabía otra cosa que amar, dejarme ir en los deleites y llorar las molestias de mi carne. No sabía otra cosa. Más tarde comencé a reír, primero mientras dormía y luego estando despierto. Así me lo han contado y creo por lo que vemos de ordinario los niños, pues de lo mío nada recuerdo. Poco a poco comencé a sentir en dónde estaba y a querer manifestar mis deseos a quienes me lo podían cumplir, pero no me era posible, pues mis deseos los tenía yo dentro y ellos estaban afuera y no podían penetrar en mí. Entonces agitaba mis miembros y daba voces para significar mis deseos, lo poco que podía expresar y que no resultaban fáciles de comprender. Y cuando no me daban lo que yo quería, o por no haberme entendido, o para que no me hiciera daño, me indignaba de que mis mayores no se me sometieran y de que los libres no me sirvieran, y llorando me vengaba de ellos. Más tarde llegué a saber que así son los niños, y mejor me lo enseñaron ellos, que no lo sabían, que no mis mayores, que sí lo sabían. Y así, esta infancia mía, a tiempo ya que murió, y yo sigo viviendo. Pero tú, Señor, siempre vives, y no hay nada en ti que muera, porque tú existes desde antes del comienzo de los tiempos, antes de que se pudiera decir antes, y eres Dios y Señor de todo cuanto creaste.
En ti está la razón de todas las cosas inestables. En ti el origen inmutable de todas las cosas mudables y el porqué de las cosas temporales e irracionales. Dime, Señor misericordioso, a mí, tu siervo, que te lo suplica, si mi infancia sucedió a otra edad más anterior, ¿sería el tiempo que pasé en el seno de mi madre? Pues de ella se me ha dicho muchas cosas y he visto también mujeres preñadas. ¿Qué fue de mí, Dios y dulzura mía, antes de eso? ¿Fui alguien y estuve en alguna parte? ¿Por qué esto no me lo pueden decir ni mi padre ni mi madre, ni la experiencia de otros, ni mi propio recuerdo? ¿Acaso te sonríes de que te pregunte tales cosas? Tú que me mandas reconocer lo que sé y alabarte por ello. Te lo confieso pues, Señor del cielo y de la tierra, y te rindo tributo de alabanza por los tiempos de mi infancia, que yo no recuerdo, y porque has concedido a los hombres que puedan deducir de lo que ven y hasta creer muchas cosas de sí mismo por lo que dicen mujeres iletradas. Existía yo, pues, y vivía en ese tiempo, y hacia el fin de mi infancia buscaba el modo de hacer comprender a otros lo que sentía. ¿Y de quién, sino de ti, podía proceder un viviente así? No pude no puede venirnos de afuera una sola vena por la que corre en nosotros la vida. Y nadie puede ser artífice de su propio cuerpo. Todo nos viene de ti, Señor, en quien ser y vivir son la misma cosa, pues el supremo existir es supremo vivir. Sumo eres y no admites mutación. Por ti no pasan los días, y sin embargo pasan en ti, porque tú contienes todas las cosas con todos sus cambios, y porque tus años no pasan, tú vives en un eterno día, un eterno hoy. ¿Cuántos días de los nuestros y de nuestros padres han pasado ya por este hoy tuyo, de que recibieron su ser y su modo? ¿Y cuántos habrán de pasar todavía y recibir de él la existencia? Tú eres siempre el mismo, Salmo 101:28. Y todo lo que está por venir en el más hondo futuro y lo que ya pasó hasta en la más remota distancia, hoy lo harás. Hoy lo hiciste. ¿Y qué más da si alguno no lo entiende? Alégrese cuando pregunta, ¿qué es esto? Porque más le vale encontrarte sin haber resuelto tus enigmas que revolverlos y no encontrarte. Gracias, hermano Zamorano. Hermano, ¿puedes tú leer el capítulo 7? El hermano que está con el Samsung, no me acuerdo el nombre. ¿Sí? ¿Puedes leer el capítulo 7? Pastor, Sí, sí, ¿me escucha? sí. Es pastor, no lo puedo leer. Mire, mi computador se me descargó y el cargador lo dejé en la iglesia y estoy del Ya, teléfono. ya, Estoy del Gerson, no hay teléfono, problema. Ya, pero Gerson. Ok, puedo escuchar todo y estoy escribiendo todo también. ya, ya, perfecto. No hay problema. Gracias, pastor. Ya. Mano Señor, Maxi, sí, ¿te puedo leer? llama a ti. Desde que yo acá, Dale. muy Capítulo chiquito, 7. ¿verdad? Señor, ay del hombre y de sus pecados. Cuando alguno admite esto, tú te apiadas de él, porque tú lo hiciste a él, pero no sus pecados. ¿Quién me recordará los pecados de mi infancia? Porque nadie está libre de pecado ante tus ojos, ni siquiera el niño que ha vivido un solo día. ¿Quién pues me los recordará? Posiblemente un pequeñuelo en el que veo lo que de mí no recuerdo. Pero ¿cuáles podían ser mis pecados?
¿Acaso que buscaba con ansia y con llanto el pecho de mi madre? Porque si ahora buscase con el mismo deseo, no ya la leche materna, sino los alimentos que convienen a mi edad, sería ciertamente reprendido y con justicia. Yo hacía, pues, entonces cosas dignas de reprensión, pero como no podía entender a quien me reprendiera, no me reprendía nadie, ni le hubiera consentido la razón. Defectos son estos que desaparecen con el paso del tiempo. Ni he visto a nadie tampoco, cuando está limpiando algo, desechar advertidamente lo que está bueno. Es posible que en aquella temprana edad no estuviera tan mal el que yo pidiese llorando cosas que me dañarían si me las dieran, ni que me indignara contra aquellas personas maduras y prudentes, y contra mis propios padres, porque no se doblegaban al imperio de mi voluntad. Y esto hasta el punto de quererlas yo golpear y dañar según mis débiles fuerzas, por no rendirme una obediencia que me habría perjudicado. Por lo cual puede pensarse que un niño es siempre inocente si se considera la debilidad de sus fuerzas, pero no necesariamente si se mira la condición de su ánimo. Tengo la experiencia de un niño que conocí. No podía aún hablar, pero se ponía pálido y miraba con torvos ojos a un hermano de leche. Todos tenemos alguna experiencia de esto. A veces madres y nodrizas pretenden que esto se puede corregir con no sé qué remedios, pero miradas las cosas en sí, no hay inocencia en excluir de la fuente abundante y generosa a otro niño mucho más necesitado y que no cuenta para sobrevivir sino con ese alimento de vida. Y con todo esto, cosas tales se les pasan fácilmente a los niños, no porque se piense que son pequeñeces sin importancia, sino más bien porque estiman que son defectos que pasan con el tiempo. Esto no parece fuera de razón, pero lo cierto es que cosas tales no se le permiten a un niño más crecido. Así pues, tú, Señor, que al darle a un niño la vida lo provees con el cuerpo que le vemos, dotado de sentido y de graciosa figura, y con miembros organizados en disposición y con fuerza conveniente, me mandas ahora que te alabe por esto, que te confiese y cante en honor de tu nombre. Salmo 91, 2. Porque eres un Dios omnipotente y bueno, y también lo serías aun cuando no hubieras hecho otras cosas fuera de estas, pues cosas tales no las puedes hacer nadie sino tú, el único de quien procede el mundo todo, el hermosísimo que da forma a todos los seres y con sus leyes los ordena. Pero trabajo me cuesta, Señor, considerar como parte de la vida que ahora vivo, ni siquiera como principio de ella, a esa infancia mía de la que no tengo recuerdos y de la que algo sé por lo que otros me han dicho y por lo que veo en otros niños. Porque el olvido de mi primera infancia es tan tenebroso como el tiempo que viví en el seno de mi madre. Y si fui concebido en la iniquidad y en el pecado, me nutrió mi madre. Salmo 57. ¿Cuándo y dónde, Señor, te lo suplico? ¿Cuándo y dónde fui yo inocente? Pasaré, pues, por alto ese tiempo. ¿Qué tengo que ver con él? Pues no me queda de él vestigio alguno. Gracias, hermano. Capítulo 8. De la infancia pasé, pues, a la niñez, o por mejor decir, la niñez vino a mí sucediendo a la infancia. Y sin embargo, la infancia no desapareció. ¿A dónde se habría ido? Pero yo no era ya un infante incapaz de hablar, sino un niño que hablaba. Esto lo recuerdo bien, así como advertí más tarde el modo como había aprendido a hablar. Mis mayores no me enseñaban proponiéndome ordenadamente las cosas, como después aprendí las letras, sino que con la mente que me diste, Señor, y mediante voces y gemidos y con movimientos varios, trataba yo de expresar mi voluntad. No podía yo expresar todo lo que quería, ni todos aquellos a quienes lo quería expresar. Cuando ellos mentaban alguna cosa y con algún movimiento la señalaban, yo imprimía con fuerza las voces en mi memoria, seguro de que correspondían a lo que ellos
con sus movimientos habían señalado. Lo que ellos querían me lo daban a entender con sus movimientos, la expresión de su rostro, las menciones de los ojos y de otros miembros del cuerpo. El sonido de la voz al pedir o rechazar o hacer algo son como un lenguaje natural en todos los pueblos, indicativo de los estados de ánimo. Así, las palabras, ocupando su lugar en las frases y frecuentemente repetidas, en relación con las cosas que hacían colegir poco a poco el significado de cada una. Y por medio de ellas, una vez acostumbrada mi boca a profundizarlas, me hacía comprender. De este modo, aprendí a comunicarme por signos con los que me rodeaban. Y entre a la tormentosa sociedad de la vida humana, sometido a la autoridad de mis padres y al querer de las gentes mayores. Capítulo 9. ¿Cuántas miserias y humillaciones pasé, Dios mío, en aquella edad en la que se me proponía como única manera de ser bueno sujetándome a mis preceptores? Se pretendía con ello que yo floreciera en este mundo por la experiencia de las artes del decir con que se consigue la estimación de los hombres y se está al servicio de falsas riquezas. Fue enviado a escuelas para aprender las letras, cuya utilidad, pobre de mí, ignoraba entonces. Sin embargo, me golpeaban cuando me veían perezoso, porque muchos que vivieron antes que nosotros nos prepararon estos duros caminos por los que nos forzaban a caminar. Pobres hijos de Adán, con mucho trabajo y dolor. Entonces conocí a algunas personas que te invocaban. De ellas aprendí a sentir en la medida de mi pequeñez que tú eras alguien, que eres muy grande y que nos puedes escuchar y socorrer sin que te percibamos con los sentidos. Siendo pues niño comencé a escuchar, perdón, a invocarte como mi auxilio y mi refugio. Y en este rogar iba yo corrompiendo las ataduras de mi lengua, perdón. Pequeño era yo, pero con el ahínco, nada pequeño te pedía que no me azotara en la escuela. Y cuando no me escuchabas, aun cuando nadie podía tener por necia mi petición, las gentes mayores se reían, y aun mis padres mismos, que nada malo querían para mí. En eso consistieron mis mayores sufrimientos de aquellos días. ¿Existe acaso, Señor, un alma tan grande y tan unida a ti por el amor, que en las fuerzas de esta afectuosa unión contigo haga algo que en ocasiones se hace por pura demencia, despreciar los tormentos del potro, de los ganchos y hierros de otros varios? Porque de tormentos tales quiere la gente verse libre, y por todo el mundo te lo suplican llenos de temor. Habrá pues quienes por puro amor a ti los desprecien y tengan en poco a quienes sienten terror ante el tormento, a la manera como nuestros padres se reían de lo que nuestros maestros nos hacían sufrir. Y sin embargo, pecábamos, pecábamos leyendo y escribiendo y estudiando, menos de lo que se nos exigía. Lo que nos faltaba no era ni la memoria ni el ingenio, pues nos los diste suficiente para aquella edad, pero nos gustaba jugar y esto no los castigaba quienes jugaban al mismo con nosotros, porque los juegos con que se divierten los adultos se llaman solamente negocios, y lo que para los niños son verdaderos negocios, ellos lo castigan como juegos y nadie compadece a los niños ni a los otros, a menos que algún buen árbitro de las cosas tenga por bueno el que yo recibiera castigos por jugar a la pelota. Verdad es que este juego me impedía aprender con rapidez las letras,
pero las letras me permitieron más tarde juegos mucho más inadmisibles, porque en el fondo no hacía otra cosa aquel mismo que por jugar me pegaba, cuando en alguna discusión era vencido por algunos de sus colegas profesores. La envidia y la bilis lo atormentaban más de lo que a mí me afectaban el perder el juego de la pelota. ¿Alguien más que pueda leer el capítulo 10? Veo varias cámaras apagadas. Samuel Molina, Tommy Delgado, Ignacio Sagredo. ¿Alguno puede leer? José, ¿no? Bien. Yo puedo. Capítulo 10, Tommy, porfa. Ya. Dice, y sin embargo pecaba yo, oh Dios, que eres el creador y ordenador de todas las cosas naturales, con la excepción del pecado, del cual no eres creador, sino nada más ordenador. Pecaba orando contra el querer de mis padres y de aquellos maestros, pero pude más tarde hacer buen uso de aquellas letras que ellos, no sé con qué intención, querían que yo aprendiese. Si yo desobedecía, no era por haber elegido algo mejor, sino simplemente por la atracción del juego. Gozábame yo en las espléndidas victorias y me gustaba el cosquilleo ardiente que en los oídos dejan las fábulas. Cada vez más me brillaba una peligrosa curiosidad en los ojos cuando veía los espectáculos circenses y gladiatorios de los adultos. Quienes tales juegos organizan ganan con ello tal dignidad y excelencia que todos luego la desean para sus hijos. Y sin embargo, no llevan a mal el que se los maltrate por el tiempo que pierde viendo sus juegos, ya que el estudio les permitía montarlos ellos mismos más tarde. Considera, Señor, con misericordia estas cosas y líbranos a nosotros, los que ya te invocamos, y libra también a los que no te invocan todavía, para que lleguen a invocarte y los salves. Bien. Matías, ¿puedes leer el capítulo 11, por favor? Sí, claro. Todavía siendo niño, había yo oído hablar de vida eterna, que nos tienes prometida por tu Hijo nuestro Señor, cuya humildad descendió hasta nuestra soberbia. Ya me signaba con el signo de su cruz, y me sazonaba con su sal, ya desde el vientre de mi madre, que tan grande esperanza tenía puesta en ti. Y tú sabes que ciertos días me atacaron violentos dolores de vientre con mucha fiebre, y que me vi de muerte. Y viste también, porque ya entonces eras mi guardián, con cuánta fe y ardor pedí el bautismo de tu Cristo, Dios y Señor mío, a mi madre y a la madre de todos, que es tu iglesia. Y mi madre del cuerpo, que consternada en su corazón casto y lleno de fe quería engendrarme para la vida eterna, se agitaba para que yo fuera iniciado en los sacramentos de la salvación, y confiándote a ti, Señor mío, recibiera la remisión de mi pecado. Y así hubiera sido sin la pronta recuperación que tuve. Se difirió, pues, mi purificación como si fuera necesario seguir viviendo una vida manchada, ya que una recaída en el mal comportamiento después del baño bautismal habría sido peor y mucho más peligrosa. Yo era ya, pues, un creyente, y lo eran también mi madre y todos los de la casa, con la excepción de mi padre, quien, a pesar de que no creía, tampoco estorbaba los esfuerzos de mi piadosa madre para afirmarme en la fe en Cristo, porque ella quería que no él, sino tú fueras mi padre, y tú la ayudabas a sobreponerse a quien bien servía, siendo ella mejor, pues el servicio a él por tu mandato a ti te servía. Me gustaría saber, Señor, por qué razón se difirió mi bautismo, si fue bueno para mí que se aflojaran las riendas para seguir pecando, o si hubiera sido mejor que no se me aflojaran. ¿Por qué oímos todos los días decir, deja a este que haga su voluntad? Al cabo no está bautizado todavía, cuando de la salud del cuerpo nunca decimos, déjalo que se trastorne más. Al cabo no está aún curado. Cuánto mejor hubiera sido que yo sanara más pronto, que de tal manera obrara yo y obraran conmigo, quedara en seguro bajo tu protección,
la salud del alma que de ti me viene. Pero bien sabía mi madre cuántas y cuán grandes oleadas de tentación habrían de seguir a mi infancia. Pensó que tales batallas contribuirían a formarme, y no quiso exponer a ellas la efigie tuya que se nos da en el bautismo. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar de un salto al capítulo 18 para tener lectura del capítulo 18. Dice allí, no es pues maravilla si llevado por tanta vanidad me descarriaba yo lejos de ti, mi Dios. Para mi norma y gobierno se me proponían hombres que eran reprendidos por decir con algún barbarismo o solexismo algún hecho suyo no malo, pero eran alabados y glorificados cuando ponían las palabras adecuadas y una buena ornamentación sus peores concupiscencias. Y tú, Señor, ¿ves todo esto y te callas? Tú que eras veraz, generoso y muy misericordioso, Salmo 102:8. Pero no vas a seguir por siempre callado. Ahora mismo has sacado del terrible abismo a un alma que te buscaba y tiene sed de deleitarse en ti. Lo habré siempre de buscar. Salmo 26:8. Porque yo anduve lejos de tu rostro, llevado por una tenebrosa pasión. Porque nadie se aleja de ti o retorna a ti con pasos corporales como por los caminos del mundo. ¿Acaso aquel hijo menor tuyo que huyó de ti para disipar en una región lejana cuánto le habías dado tú en el momento de partir, necesidad de caballos o carros o naves? ¿Necesitó acaso alas para volar o presurosas rodillas? Tú fuiste para él un dulce padre cuando le diste lo que te pidió para poder marcharse, pero mucho más dulce todavía cuando a su, a su regreso lo recibiste pobre derrumbado. El que vive en un afecto deshonesto vive en las tinieblas lejos de tu rostro. Mira pues, Señor, con paciencia lo que tienes ante los ojos. Con cuánto cuidado observan los hijos de los hombres las reglas que sobre el sonido de letras, sílabas recibieron de sus maestros, el paso que descuidan las leyes que tú les pones para su eterna salvación. Así sucede que quien es conocedor de las leyes de la gramática no soporta que alguien diga hombre por hombre, suprimiendo la aspiración de la primera sílaba, pero en camino tendrá por cosa ligera, de nada, si siendo hombre el mismo odia a los demás hombres con tu mandamiento, como si le fuera posible a alguien causarle a otro un daño mayor que el que se causa a sí mismo con el odio que él tiene, como si pudiera causarle a otro una devastación mayor que la que a sí mismo se causa siendo su enemigo. Y por cierto, no hay cultura literaria que no sea más íntima que la conciencia misma, en la cual llevamos escrito que no se debe hacer a otro lo que nosotros mismos no queremos padecer. Cuán distinto eres tú, oh Dios inmenso y único, que habitas en el silencio de las alturas y con inmutables decretos impones cegueras para castigar ilícitos deseos. Cuando alguien busca la fama de la elocuencia, atacando con odio a un enemigo en presencia de un juez y de un auditorio, pone sumo cuidado para desprestigiarse con un error de lenguaje. No dirá, por ejemplo, entre las hombres, pero en cambio, nada se le da en la violencia de su oído,
sino intenta arrancar a otro hombre de la sociedad de sus semejantes. Capítulo 19, ¿puedes leer, hermano Zamorano, por favor? Si quiere leo yo, hermano Maxi. No puedo, voy ¿Sí? manejando a buscar a mi esposa escuchando la clase nomás. Perdón. Sí, por favor, lea. Hermano José. Ya, al umbral de semejantes costumbres, yacía yo infeliz mientras fui niño, y tal era la lucha en esa palestra, que más temía yo cometer un barbarismo que envidiar a los que los cometían. Ahora admito y confieso en tu presencia aquellas pequeñeces por las cuales yo recibí alabanza de parte de personas para mí tan importantes que agradarles me parecía la suma del buen vivir. No caía yo en la cuenta de la vorágine de torpezas que me arrastraban ante tus ojos. ¿Podían ellos ver entonces algo más detestable que yo? Pues los ofendía engañando con incontables mentiras a mi pedagogo, a mis maestros y a mis padres, y todo por la pasión de jugar y por el deseo de contemplar espectáculos vanos para luego divertirme e imitarlos. Cometí muchos hurtos de la mesa y la despensa de mis padres, en parte movido por la gula y en parte también para tener algo que dar a otros muchachos que me vendían su juego, trueque en el cual ellos y yo encontrábamos gusto. Pero también en esos juegos me vencía con frecuencia la vanidad de sobresalir y me las arreglaba para conseguir victorias fraudulentas. Y no había cosa mayor, y no había cosa que mayor fastidio me diera que el sorprenderlos en alguna de aquellas trampas que yo mismo les hacía a ellos. Y cuando en algunas me pillaban, prefería pelear a conceder. ¿Qué clase de inocencia infantil era esta? No lo era, Señor, no lo era. Permíteme que te lo diga, porque esta misma pasión que en la edad escolar tiene por objeto nueces, pelotas y pajaritos, en las edades posteriores para prefectos y reyes, es ambición de oro, de tierra y de esclavos. Con el paso del tiempo, se pasa de lo chico a lo grande, así como de la férula de los maestros, se pasa más tarde a suplicios mayores. Fue pues la humildad lo que tú, Rey y Señor nuestro, aprobaste en la pequeñez de los niños, cuando dijiste que de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Gracias, hermano. Vamos a dejar como tarea el resto de los capítulos que nos saltamos y el capítulo 20 también. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase, ya, en los minutos que nos quedan. Aquí habla, ¿no es cierto?, eh, con respecto a el remanente perseguido mantiene el testimonio del Evangelio en vivo. Aquí empieza a hablar con respecto al cuestionamiento que comenzaron a formarse contra la Iglesia Católica y habla de los precursores de la Reforma, ¿ya? Samuel Vila, Historia de la Inquisición y de la Reforma en España. Y ahí empezaron a formarse ahí en el siglo XII, ¿no es cierto? En el año 1200 en adelante empiezan a levantarse algunos eh, pensadores distintos, ¿no es cierto?, contra la Iglesia Católica y empieza en España una pequeña manifestación de aquello. Por eso le llaman los precursores de la Reforma que llegó después en el siglo XVI. Y un par de ellos, digamos, que formaron parte de aquello, era, de acuerdo al texto, no distingue a los albigeneses y valdeneses.
quienes en diferentes formas, ¿no es cierto?, comenzaron a levantar la voz en contra de la Iglesia Católica y fueron perseguidos, ¿ya? Y tenían sus seguidores, ¿ya?, allá en Francia, luego moviéndose a un sector de España también, pero básicamente lo que muestra esta segunda parte son los vestigios de los primeros, ¿no es cierto? El inicio de los primeros reformadores, los que tuvieron la capacidad de levantarse en opinión en contra de la Iglesia Católica, ¿ya? Por eso habla de que estos son los precursores de la Reforma, así se les titula. Ellos fueron los dos más destacados, digamos, que en el tiempo continuaron, ¿ya? Luego, entre medio, hay una lectura allí de algunos escritos, algunos versos que también necesitan leer ustedes. Por ejemplo, la nave de San Pedro está en gran perdición por los nuestros pecados a la nuestra ocasión. Y así, eso es un verso que allí aparece también entre medio del texto. Pero fundamentalmente, lo que nos muestra este texto es el inicio de los primeros precursores, ¿no es cierto?, de los intentos aislados de reforma en España, ¿ya? Pero partieron con estos franceses que acabo de mencionar, ya cada uno con sus características particulares. Voy a dar estos 5 minutos para algunas preguntas. Lamentablemente el tiempo no nos alcanzó ni para leer todo el texto siquiera hoy día, ¿ya? Así que queda abierto el micrófono para aquellos que quieran hacer algunas preguntas. El texto se divide en dos partes, principalmente, ¿no es cierto?, lo que leímos los primeros 20 capítulos estos que estuvimos leyendo, la primera parte de Agustín. Entonces, allí vemos plasmado todo un pensamiento que desarrolla él ante la grandeza de Dios, de cómo fue el desarrollo de su niñez, cómo fue el desarrollo de su vida, eh, en forma bien hermosa, pero lo que me llama la atención a mí de estos escritos es que Cristo se menciona un par de veces, ¿ya? Y tiende un poco él a dar algunos ápices o homenajes a María. Eso cuando lean el texto completo, que no lo leímos hoy completo, lo van a poder percibir. Por lo tanto, es interesante que pongamos atención en esos textos que eran de este varón. Y luego la segunda parte, como la acabo de mencionar, son los inicios de los precursores de la Reforma. ¿Ya? Ese texto lo van a tener que leer más ustedes, pero yo ya les di como les digo, los valdeneses y los, ahí se me fue el otro, albigeneses también, allá en Francia, partieron con aquello de la Reforma, levantándose un poco contra la opinión de la Iglesia Católica. Hermanos, consultas. Le hago una consulta yo a ustedes. Lo que pasa es que los textos tienen harto contenido y es difícil lograr compilar o poder expresar todo lo que el texto trae. Yo sé que las clases son de 1 hora, pero podríamos preguntarle al pastor Lobos si es que nos pudiera dar unos 10 o 15 minutos más cada clase, si es que ustedes tienen el tiempo de poder hacerlo para poder completar los textos, para no ir dejándolos a medio camino. La semana pasada también nos saltamos harto para poder llegar al final. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Si podemos elevar esa solicitud, si es que tienen ustedes el tiempo para hacerlo. Opiniones. Todas son válidas. Bien, tengo una clase bien silenciosa. No, no hay preguntas ni tampoco tienen muchas opiniones. A ver, José, Eh, sí, yo no tengo problema en que se extienda un poco más el tiempo, no, todo lo ya, contrario, creo que poder terminar todo para poder completar, a menos que se diera eh, para que cada uno leyera el texto de manera particular, también creo que podríamos avanzar, porque como lo leemos antes, podríamos leerlo antes y traer las preguntas, si es que hay preguntas puede o dudas ser, a la puede clase. ser eso también. Yo pienso que leyendo parte del texto también es beneficioso, ¿ya? Y analizándolo entre todos. Pero si ustedes proponen eso, yo no tengo ningún problema en quedarme un rato más. Por eso pregunto, ¿quiénes podrían 10, 15 minutos más por clase para poder preguntarle al pastor si nos autoriza? Si no, tenemos que seguir con el sistema como está. Yo quisiera responder preguntas, no hay
hoy día no hubieron muchas preguntas, no hubo ninguna, de hecho. Pero entonces quiere decir que el texto está bastante claro y bien claro, digamos, como lo presenta el hermano también que lo expone, porque yo solamente transmito, ¿no es cierto?, el documento. Pero si hubieran consultas, Le quedarme un momento más. Pero ah, creo que en la institución no hay problema con eso. Algunos pastores o maestros se pasan algunos minutos a veces, y que parece que no hay problema con eso. A no ya. ser que sea una hora, pero No, está pues bien. no, 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 2 horas no nos autorizarían claramente, porque el pastor está pendiente ahí de la grabación y de todo, entonces también debe tener otras cosas que hacer, o tiempo de descanso también, pues. ¿Mm? Pero sí, 10 15 minutos podría ser, si que están ustedes de acuerdo, yo lo solicito y podemos estar más tranquilos, no con tanta presión contra el tiempo, si es que gusta. Yo no Sí, tengo la disponibilidad. ¿Alguien más tiene opinión? sí, pastor, Hermano Gerson. Máximo. Sí, Ah, pero, sí. Hernán, no se preocupe, sí. Ajá. Eh, eh, he hecho el examen y la verdad que se me ha atormentado un poco porque es muy extensa la materia y suprimirlo ha sido como bien, bien difícil. Entonces, dentro de su clase, ¿usted puede dar algunas pistas para apuntar hacia dónde vamos con las preguntas? Mira, al Porque final de cada texto hay preguntas por desarrollar. sí, las he Estas son las desarrollado que... todas, son muy extensas. Eh, no estoy quejándome, pero Ujú. no me estoy quejando, digo que son muy extensas. Y cuando voy al cuestionario, pareciera que fueran más extensas. Ya, ya, Entonces, usted podría estrechar, digamos, apuntar. Por ejemplo, usted mencionó, yo sé que enfatizó mucho a los albaneses y albani, no sé qué. ya, ya, Entonces, por ejemplo, dar pistas para dónde enfocarnos para no, es como es muy extenso, ya. Sí, mira, ¿cierto? lo que pasa, Y soy tenemos honesto. como una Si hora yo hubiera, de... Ya. escúchame. Si yo hubiera hecho el cuestionario, te podría dar algunos tips, pero el cuestionario no lo hice yo. ¿Ya? Ah, ya, ok. Por lo tanto, Ah, eso es algo que ustedes deben enfrentar después de yo sí, tratar de sí, desarrollar el sí, texto y es parte explicarlo de lo la mejor que puedo. tribulación de estudiar. Estamos pasando por esta tribulación. Hay Oye, que pero pasar por esta mira, tribulación. ayer, ahora que ocupas esa palabra, justamente ayer prediqué sobre la tribulación aquí en mi iglesia. ¿Y qué trae la tribulación? Trae gozo. Así que ánimo, hermano, ánimo. Ya, ok, gracias hermano, Ah, gracias. Pero sí, quedarme más tarde no hay problema para mí. ya, ok, para Ya, pedir un permiso de 10 15 minutos para aclarar dudas también y sí. tal vez tratar, mira, yo voy a entrar a los cuestionarios, ¿ya? Y ver en qué los puedo ir guiando también si es que fuera posible, dónde está el acento. ¿M? Pero más que eso no creo que pueda hacer porque si no me van a retar y capaz que me despidan. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra opinión, hermano? Tommy, Matías, Anat dijo que podía quedarse también más rato. Sí, hermano, yo estaba pensando, yo no tengo problema, pero quizás, no sé, porque igual hoy día me di cuenta que el texto es como bien extenso. Sí, Yo tengo el libro de la Confesión de Agustín y también es extenso y la lectura tampoco es tan, es más bien poética. claro, Eh, exactamente, sí. entonces, quizás, como bien decía José, podemos llegar con la lectura hecha, ¿cierto? Los que podamos, los que nos permita el tiempo, ¿cierto? Y reflexionar de manera como a modo de esquema respecto de la lectura, de la misma Ya, lectura. sí. ¿Cómo es el sistema? La clase que yo hago les da matices para que comience la lectura. Tienen 7 días para leer, para completar los cuestionarios, ¿no es cierto? Entrar a la página y para después participar de los foros también, ¿no? En esos 7 días. Es por cada 2 capítulos, si no me equivoco. ¿O es por un capítulo en el caso de ustedes? Por capítulo. Por capítulo. Ya, perfecto. Por eso son 2 meses que vamos a estar. ¿Ya? Estamos en nuestra tercera semana. Lo que pasa es que, ¿por qué les decía eso? Porque a mí son 2 capítulos por semana en la maestría que estoy haciendo.
Entonces por eso tal vez pensé que era lo mismo acá. Acá son uno por capítulo. Debería alcanzarle entonces el tiempo para hacer eso y participar de los foros. Luego de eso ustedes tienen resúmenes que hacer, ¿no? Creo que son solamente evaluaciones por lección. Por lección. Ya, Y ya. un Ok. informe de lectura. Estaba recién viendo la página. Ya. Ustedes no entregan por tema, por la clase completa, ¿no es cierto?, de los 2 meses, un resumen de 200 páginas en una lectura adicional que tienen, ¿no? Ya, estoy hablando cosas que son extrañas para ustedes, ya. Entonces, deberían entonces en una semana poder leer y poder responder. Yo hago la orientación, para dónde va la clase o para dónde va la temática del texto, ¿ya? Y eso es lo que creo haber hecho en esta hora. Y si hay consultas, puedo responderlas del texto que estamos. Hermano Maximiliano.